Querido Padre, que estás en los cielos, Señor, pedimos tu presencia, pedimos también que lo que sea hablado, lo que sea escuchado, lo que leamos en tu palabra, sean consejos directamente a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, que podamos entender más sobre este asunto de la muerte, pero entender más según tu palabra, según tu voluntad. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema de esta noche. Antídoto para la muerte. Antídoto para la muerte. ¿Será que existe algún antídoto para la muerte? Bueno, antes de iniciar y antes de comenzar este tema, a mí me gustaría responderte 4 preguntas, ¿sí? Que son, creo yo, cruciales para entender un poquito más sobre la muerte y sobre lo que la palabra de Dios dice de la muerte. Tú sabes que cuando tú le preguntas a alguien sobre este asunto, hay personas que automáticamente le genera miedo, ¿verdad? La palabra muerte. Hay personas que son supersticiosas, ¿verdad? Hay personas también que sienten curiosidad sobre este asunto. Y esa curiosidad está basada en falta de información, ¿verdad? Porque tal vez nunca antes han tenido tiempo o alguien le ha explicado sobre este asunto. Otras personas puede ser también que sientan dudas al respecto, ¿sí? Al respecto o sobre este asunto de la muerte. ¿Cuál es tu condición o cuál es tu situación en cuanto a la muerte, ¿verdad? En cuanto a tu comprensión sobre la muerte. Bueno, hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice sobre este asunto. Y vamos a descubrir si realmente hay un antídoto para la muerte. Creo que eso es la mejor parte tal vez del estudio de esta noche. Así que la primera pregunta que quiero hacerte, o la primera pregunta que vamos a responder nosotros por medio de la Biblia, es justamente ¿por qué morimos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que morir? Bueno, sin duda que cuando nacemos ya estamos muriendo, ¿verdad? Y suena hasta feo y suena hasta un poco áspero decirlo así, pero es verdad. Cuando nacemos y cumplimos años, en realidad son años que han pasado y que no vuelven más. Ese es en el mundo, en nuestra condición, ¿verdad?, de seres humanos. Pero eso se debe o eso tiene una explicación. Yo creo que tú busques ahí en tu Biblia. Yo estoy aquí abriendo la Biblia mía o mi Biblia y quiero que tú puedas usar también, en el caso si tú tienes una aplicación en el celular, puedes usarlo, pero también será proyectada en la pantalla. Pero fíjate ahí lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué morimos? Bueno, vamos al siguiente texto para entender un poquito más a fondo esta cuestión o esta condición. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta respondida. ¿Por qué morimos? Morimos porque la paga del pecado es muerte. El pecado entró al mundo cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, de aquel fruto que Dios le había pedido a ellos no comer como una señal de obediencia. Bueno, ellos comieron. No murieron en el momento. Sin embargo, el primer asesinato o la primera muerte ocurre en un fratricidio, que es cuando Caín, ¿verdad?, asesina a su hermano Abel. Cuando eso ocurre, bueno, si tú te colocas en los zapatos de Adán y Eva en ese momento, yo creo que ahí ellos terminaron de comprender y entender la dimensión del problema al cual ellos se habían sumergido, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. La paga tal vez de la decisión que ellos tomaron al comer ese fruto fue la muerte. La primera muerte que ellos sufrieron fue de un ser querido, de un ser amado, que fue su propio hijo. La segunda pregunta que quiero compartir contigo es la siguiente: ¿qué sucede cuando morimos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has investigado en la Biblia qué sucede cuando morimos? Bueno, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos da la respuesta. Y yo quiero que tú puedas ir allí a Eclesiastés 12, 7 y puedas leer junto conmigo. Fíjate lo que dice aquí: antes que el polvo vuelva a la tierra, como era,
y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva fueron creados? Bueno, dice que Dios tomó, ¿verdad?, polvo de la tierra, creó esa maqueta, creó ese molde, creó ese cuerpo y sopló aliento de vida, ¿verdad?, en la nariz de Adán para que pudiese tener vida. Bueno, ¿qué sucede cuando morimos? Según la Biblia, según Eclesiastés 12:7, dice que el polvo vuelve a la tierra, ¿verdad?, como era antes, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Tienes que tener también el entendimiento de que una persona, para ser un alma viviente, necesita entonces del espíritu, ¿verdad?, y también del polvo de la tierra, ¿sí? El cuerpo y el espíritu, el aliento de vida por parte de Dios, ¿sí? De otra manera no puede tener vida, ¿sí? Y esto es importante que tú lo entiendas. Eso es lo que sucede cuando morimos. El cuerpo se desintegra, ¿verdad?, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Algunas personas dicen, pero no es que el espíritu queda entonces flotando, queda aquí en el mundo. La respuesta es no. Eso es un gran engaño del enemigo. De hecho, la serpiente, ¿te acuerdas cuál fue el engaño que le dijo a Eva? Tú no morirás. O sea que el enemigo está desde el inicio de nuestra historia, desde el inicio de la humanidad, él está queriendo contradecir la palabra de Dios. Sin embargo, aquí Eclesiastés dice que no pueden ser entonces, o sea, dice justamente que el cuerpo vuelve a la tierra, se desintegra y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, la tercera pregunta que quiero hacerte, o que quiero que tú puedas junto conmigo estudiar aquí en la Biblia, es la siguiente. ¿Será que los muertos saben de algo? Cuando una persona muere, ¿será que ella tiene sentimientos, tiene pensamientos? ¿Será que eso ocurre? Bueno, vamos a ver lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia es muy clara. La persona que muere no tiene memoria, no tiene sentimientos, ¿verdad? Nada saben. Es radical en la descripción. Nada saben. Eso es muy importante que tú lo entiendas. Eso es muy importante que comprendamos lo que la Biblia dice. Para que no haya confusión, para que no vengan esa filosofía dualista, esa filosofía platónica, en donde creen que el cuerpo es una cosa, el alma es otra. No, eso es totalmente un engaño que el enemigo ha colocado a lo largo de toda la historia de la humanidad para derribar, para tirar por tierra las verdades de Dios, las verdades bíblicas. La última pregunta, como introducción a este tema, que quiero hacerte es la siguiente. ¿Es posible consultar a los muertos? ¿O podemos consultar a los muertos? Seguramente tú has tenido algún conocido o alguien, o has visto o tal vez algo en la televisión, documental, una película, de personas que realizan estos hechos o estos actos. Bueno, quiero decirte que esto es totalmente erróneo, es totalmente malo, es totalmente insalubre. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con Dios. Y fíjate lo que la palabra de Dios dice, Deuteronomio capítulo 18, 10 y 11. Dios condena estos actos, ¿sí? Dios condena este acto. Fíjate lo que dice. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y fíjate lo que dice al final del verso. Ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Ni quien consulte a los muertos. Dios condena este acto. De hecho, quien consulta a los muertos no está consultando a los muertos. Está consultando a los demonios. ¿Y los demonios quiénes son? Los demonios son los ángeles caídos. Son los que trabajan para el enemigo. Así que si por algún motivo o por alguna razón alguien te ofreció, alguien te dijo que lo hagas, no camines por esos lugares. No andes por esos lugares, porque esos lugares no son de Dios. Y Dios condena. Entonces, estas 4 preguntas que hemos respondido
nos ayudan a entender nuestra condición y ayudan a entender lo que sucede con una persona cuando muere. Ahora, la secuencia de nuestra condición del ser humano es vida, muerte y vida. Esa es la secuencia tal vez en la cronología de la humanidad. Vida, muerte, vida. ¿Por qué vida, muerte y vida? Dios nos creó con vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para ellos vivir eternamente, para ellos no tener que pasar por la muerte. Sin embargo, la desobediencia de ellos los llevó a que en su condición como seres humanos apareciese esa palabra tan horrible, tan fea, tan triste, que es la muerte. Cuando eso sucedió, Dios tenía establecido un plan. Y ese plan era el plan de salvación. Y ese plan de salvación ofrecía a su propio Hijo Jesús como el Salvador que vendría a dar la solución al problema que Adán y Eva habían traído a la humanidad. Es por eso que la secuencia cronológica es vida, muerte y vida. Porque cuando Jesús vino, Él venció a la muerte. Cuando Jesús vino, no solamente que vivió con nosotros, no solamente que nos enseñó a vivir, no solamente que nos trajo ese amor y esa compasión que tuvo con la humanidad, sino que Él también vino a solucionar el problema y la gran dificultad que la humanidad estaba atravesando, que era justamente la muerte. Y Él trajo la solución, porque cuando Él resucita, Él vence la muerte, Él vence al enemigo. Y entonces la humanidad a partir de ese momento, delante del universo, tiene la posibilidad, y tenemos la posibilidad, tú y yo, de poder ser salvos nuevamente. Solamente por Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Vida, muerte, vida. Bueno, aquí podríamos terminar nuestro estudio, pero no es así. Esto es apenas un comienzo. Ahora, al tener esta información, ¿a quién tú crees que deberíamos preguntar sobre el antídoto para la muerte? ¿A quién tú crees que podríamos buscar información sobre el antídoto de la muerte? Cuando tú tienes un problema matrimonial, ¿tú buscas consejos en alguien que es soltero? ¿En alguien que no se ha casado nunca? Cuando tú tienes problemas con tus hijos, con tus niños, en la educación de ellos, ¿tú buscas consejos en alguien que no tiene hijos o que no tiene experiencia en cuanto a educación? Seguramente la respuesta ha sido no, ¿verdad? Seguramente tú buscas esa orientación o esa orientación en personas que han tenido la experiencia o que tienen la experiencia. Bueno, ¿a quién deberíamos preguntar nosotros sobre el antídoto para la muerte? La respuesta está aquí en la palabra de Dios. La respuesta está en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a este mundo, Él vivió, Él murió y Él resucitó. Entonces, si alguien tiene la respuesta para el antídoto de la muerte, es nuestro Salvador. Es nuestro Jesús. Es quien venció la muerte. Es quien venció esta trágica condición de la humanidad que había entrado por un solo hombre. Y ahora por Cristo Jesús ha venido la solución. Ahora por Jesús en la cruz y por su resurrección ha venido la salvación. Es por eso que vamos a ver lo que la Biblia dice. Y yo he elegido 3 situaciones, 3 gran milagros que Jesús hizo en cuanto Él estuvo aquí en esta tierra durante su ministerio. Y esos tres milagros que yo quiero compartir con ustedes tienen que ver con 3 milagros de resurrección. ¿Sí? Son las 3 situaciones en donde Jesús se le presenta un problema, una dificultad que tiene que ver con la muerte. Con eso que Él había venido justamente a solucionar. Y el primer relato que tenemos aquí y que a mí me gustaría compartir contigo está justamente allí en el libro de Marcos capítulo 5. Allí tenemos una historia fantástica, una historia hermosa, que es la historia justamente de Jairo, ¿verdad? La resurrección de la hija de Jairo. Vamos a tratar estos 3 milagros, vamos a estudiar estos 3 milagros, pero no serán de manera cronológica, ¿sí? Sino que vamos a tratarlo de una manera emocional. Y tú vas a entender por qué lo digo de una manera emocional y no cronológica. Entonces, aquí en Marcos capítulo 5, tú puedes ver allí que comienza la historia con el texto versículo 21, que dice lo siguiente.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tú ya has pasado por una situación en donde uno de tus hijos se enferma. ¿Cómo te sientes tú? Te sientes impotente, ¿verdad? Tú lo primero que dices es: ay, ¿por qué no me da esa fiebre a mí? ¿Por qué no me pasa esto a mí? ¿Por qué no estoy sufriendo? Uno como padre se pone siempre en esa situación y dice: ay, yo prefiero que me pase a mí antes que le pase a mis hijos. De hecho, aquí Jairo, tú puedes ver el desespero que él tiene. Él era un gran líder de los principales de la sinagoga. Sin embargo, él llega a Jesús sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de preconcepto. Llega y le dice: mi hija está agonizando. Jairo sabía quién era Jesús. Jairo sabía que Jesús tenía el poder de sanar a su hija, el poder de restaurar la salud de su hija. Jairo sabía, lo entendía porque él ya había escuchado las maravillas que Jesús estaba haciendo alrededor y por medio del pueblo. Ahora, cuando llega este hombre, ocurre algo que tal vez era de esperarse por él, pero no en ese momento. Y ocurre lo siguiente. Mientras él aún hablaba, dice el versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. No molestes más a Jesús. ¡Wow! Tu hija ha muerto. Mientras él estaba ahí caminando junto a la turba, junto al montón de personas que se dirigían a la casa de él, le dicen: ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. ¡Qué terrible noticia! ¡Qué horrible situación para un padre! Pero cuando tú sigues avanzando en la historia, Jesús le dice algo a Jairo. Fíjate lo que Jesús le dice en el versículo 36. Jesús, después que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Jairo? No temas. No temas. ¡Wow! ¡Qué palabras! Acababa de recibir la noticia de que su hija había fallecido. Y Jesús le dice: no temas, sino cree. ¿Y sabes qué dice Jesús? Vamos hacia tu casa. Vamos para tu casa. Vamos. Y la casa de Jairo quedaba muy cerca de donde estaban ellos. Sin embargo, era tantas las personas que estaban acompañando ese momento que el paso era muy lento. Jairo, en su incertidumbre de lo que iría a suceder, de la noticia que acababa de recibir de que su hija había muerto, estaba a las expectativas de lo que Jesús haría. Las palabras de Jesús fueron cortas, pero fueron justas. No temas. Cree. Solamente cree. ¡Wow! ¿Qué habrá pasado por la mente de este hombre? Él sabía que su hija no estaba más con vida, no estaba más respirando. Cuando llegaron al lugar, Jesús lo primero que dice: la niña no está muerta, sino que duerme. Ahí tú puedes ver tal vez una de las afirmaciones que tiene Jesús en cuanto al concepto de la muerte. Jesús dice: ella está durmiendo, ella está dormida. Las personas, cuando escucharon esto, algunas de ellas se rieron, algunas de ellas se burlaron y tomaron a Jesús como una persona que estaba fuera de sí. Pero sin embargo, Jesús estaba refiriendo a la muerte como un sueño. Y aquí hay una gran lección para nosotros, para que podamos comprender lo que es la muerte según Dios, lo que es la muerte según la Biblia, lo que es la muerte según Jesús. Para Jesús la muerte es un sueño. Y cuando yo vengo a veces de viaje, cuando venimos de la iglesia, cuando vamos a algún lugar con mis hijas, normalmente en el viaje de vuelta ellas se quedan dormiditas.
Y uno tiene que, cuando llega a la casa, ¿verdad? Tiene que bajar, subir las escaleras y colocar a nuestras hijitas allí en su cama. Y al otro día, cuando se levantan, lo primero que dicen nuestras niñas, especialmente Valentina la mayor, dice, ¿cómo puede ser que ayer estamos en tal lugar? ¿Y cómo hiciste para llevarme hasta mi cama? Y yo dormí toda la noche y ahora estamos aquí en casa. Para ella ha sido un sueño, ¿verdad? Bueno, es así como Dios explica la muerte. Es así como Dios quiere retratar esta situación y esta condición que tú y yo, lamentablemente, en algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar. Y Él dice, no temas, no tengas miedo, porque apenas está durmiendo tu hija. No tengas miedo, porque es apenas un sueño la muerte. Sin embargo, Jesús estaba a punto de realizar uno de sus grandes milagros. Uno de los 3 grandes milagros. Y allí fue cuando sucedió lo siguiente. Cuando Él dijo, la niña no está muerta, sino que ella duerme, las personas se burlaron de Él, dice el texto del versículo 40. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Taita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y las personas que estaban ahí se espantaron. Levántate, te digo. Te digo que te levantes. El poder de la palabra de Jesús. El poder de su palabra que traía de la muerte a las personas. No temas, cree solamente. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Sabes que hay un versículo muy lindo en Proverbios capítulo 4, versículo 20-22 que nos ayuda a comprender más esta cuestión de no temer? De no temer a la muerte, de no temer a nuestra condición que tenemos hoy como seres humanos. Fíjate lo que dice ahí Proverbios 4, 20-22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en el medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. En otras palabras, Dios dice, no temas, cree. No temas, cree en mi palabra. Estudia la palabra de Dios, estudia la Biblia, entiéndela. Fíjate que Dios nos dice que la muerte es como un sueño. Él nos dice, no teman a la muerte, porque yo vencí la muerte. Porque yo vencí la muerte. Y yo mismo dije que la muerte es un sueño. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermoso saber que Dios se ha preocupado por ti y por mí al darnos un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje en donde nos muestra un antídoto para la muerte. Qué lindo saber eso. La siguiente historia que vamos a estudiar en esta noche está allí también en los Evangelios y está ahí en el libro de Juan capítulo 11. Y es otra de las historias fascinantes de resurrección, otro de los milagros fascinantes de resurrección. Y tal vez este es uno de los más fuertes de todos o de los más poderosos, ¿verdad? Si tendríamos que ponerle un nivel de poder. Porque aquí está la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. Allí estaba Marta y María, ¿verdad? Los amigos de Jesús. Lázaro, su hermano, había fallecido y estaba muerto ya hace 4 días, según la Biblia. Ahora, fíjate lo que sucede en esta historia. Ahí dice el versículo 20 del capítulo 11, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le responde, tu hermano resucitará. Qué hermosas palabras. Tu hermano resucitará. Pero ¿sabes? Aquí las hermanas no habían entendido todavía. Porque ellas pensaban que Jesús estaba hablando de la resurrección. De la resurrección de cuando Jesús viniese por segunda vez, de cuando el Mesías viniese por segunda vez. Pero Jesús estaba hablando justamente de lo que él estaría preste a realizar
lo que estaría por realizar en los próximos minutos o en las próximas horas. Ahora, fíjate que ahí en el versículo 21 dice que es como que Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego María, si tú avanzas un poquito más abajo en el relato, también le acusa lo mismo a Jesús. Y aquí yo me he puesto a pensar un poquito en que muchas veces nosotros queremos buscar ciertas respuestas en las tragedias que nos pasan en nuestra vida. Y a veces en buscar esas respuestas comenzamos a echarnos la culpa a nosotros mismos y comenzamos a echar la culpa a otros o a otras personas. Y empezamos a decir, si hubieses hecho esto, si hubiese acontecido aquello, si no hubiese viajado allá, si no hubiese realizado aquello, entonces tal vez yo todavía estaría o no hubiese fallecido tal persona, o mi abuelo, o mi mamá, o mi papá, o mi hijo. Aquí Marta y María le estaban diciendo a Jesús que él se había equivocado en los procedimientos, que él se había equivocado en sus planes. Si tú hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. ¿Cuántas veces tú le has echado la culpa a algo? O tal vez tú te estás echando la culpa sobre algo. Tal vez estás cargando esa mochila diciendo, si yo hubiese hecho de tal manera, tal vez mi hijo estaría conmigo hoy y no hubiese fallecido. Tal vez si hubiese evitado aquel viaje, mi esposa no hubiese fallecido en aquel accidente. Tal vez si hubiese realizado de una manera diferente, tal vez mi esposo estaría vivo con nosotros hoy. Y no estaría viuda, no estaría con mis hijos sin padre. Sabes, esa es una gran mochila que tú puedes estar llevando hoy. Sabes, esa puede ser tal vez una gran carga emocional que tú llevas en tus espaldas. Y eso no es saludable y eso no es bueno. Porque Jesús aceptó las palabras de Marta y María. Las aceptó porque venían de ellas. Pero fíjate que Jesús le dice, ¿sabes una cosa? Tu hermano resucitará. ¿Sabes una cosa? Yo lo he permitido de esta manera, porque te espera algo mucho mejor por delante. ¿Sabes una cosa? Confía en mis planes, que son muchos mejores de aquellos planes que tú piensas que puedes realizar. Y fíjate que lo que sucede después es extraordinario. Marta aquí le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le responde en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras. Esas mismas palabras que le dijo a Marta y María son las mismas palabras que te dicen a ti y que me dice a mí Jesús. Yo no sé si tú has perdido un ser querido, yo no sé si tú estás de luto en estos momentos, yo no sé si tú estás triste, yo no sé si tú estás en un gran vacío por la pérdida de alguien que tú amas. Pero Jesús hoy te dice, yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, aunque esté muerto tu esposo, aunque esté muerto tu hijo, aunque esté muerto tu esposa, tu madre o tu padre, yo lo traeré para vida. Porque todo el que vive, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que es así? Entonces confía en los planos de Dios. A veces parecen ser dolorosos. A veces pueden surgir esa pregunta o esa sugestión, como lo dijo Marta y María, si hubieses estado aquí, si hubiese sido diferente, si hubiese hecho diferente. Pero deja esa carga de lado. Eso no es saludable. Deposita tu confianza en Dios. Deposita tus planes en Dios. Permite que Él te diga que Él es la resurrección y la vida. Permite que Él te diga en esta noche, ¿crees en mí? Bueno, de hecho, no hay nada más lindo que ver el milagro poderoso que Jesús hizo. Y no nos vamos a enfocar ahora en la resurrección de Lázaro porque tú seguramente sabes la historia como sigue. Jesús se dirige a este lugar que Él le pide a las hermanas de Lázaro, Marta y María, que los lleve a este lugar. Él pide que salga la piedra y ahí mismo Jesús llama a su amigo Lázaro. Tal vez un pequeño detalle, Jesús lloró en ese momento. Jesús sintió el dolor
Jesús sintió el peso de la muerte, Jesús sintió el producto, el resultado de la muerte en el ser humano. Él sintió la angustia, sintió el dolor, sintió la aflicción que una persona puede vivir cuando pierde un ser querido. Y Él lo vivió. Y es por eso que Él te entiende. Es por eso que Él nos entiende cuando estamos de luto. Cuando estamos despidiendo a nuestros seres queridos. Él nos entiende. Ahora Jesús le dice, tu hermano resucitará. Jesús te dice esta noche, tu hijo resucitará. Tu esposo resucitará. Tu madre resucitará. Tu padre resucitará. Y bueno, allí en 1 Tesalonicenses, si tú lees ahí en el capítulo 4, versículo 13 y 18, está la mayor promesa que Jesús quiere darte esta noche. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, continúa diciendo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa que Jesús quiere darte. Esa es la promesa que Jesús le dio a Marta y María en ese momento, pero fue una promesa espontánea en el momento porque la cumplió. Pero para ti y para mí es la promesa que Jesús tiene. Es la promesa, la mayor promesa que nos puede dar la palabra de Dios. La mayor esperanza. Tu hermano resucitará. La tercera historia en este caso, que vamos a estudiar en esta noche, está allí en el libro de Lucas, capítulo 7. ¿Sí? Lucas capítulo 7. Y en Lucas capítulo 7 está la historia o está el relato de la resurrección de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín. Y esta historia es fantástica. Yo te expliqué que no íbamos a seguir el orden cronológico, porque en realidad esta resurrección surgió antes, ¿verdad?, que la de Lázaro y antes que la de la hija de Jairo. Sin embargo, la cuestión aquí es la parte emocional de esta historia, que a mí me ha gustado mucho, a mí me fascina mucho esta historia porque muestra un Jesús compasivo, un Jesús que se coloca en los zapatos de esta viuda y uno puede ver cómo Jesús sentía esa empatía por las personas que sufrían. Es por eso que vamos a estudiar en estos próximos minutos este relato. La tercera resurrección de las que estudiaremos esta noche, ¿sí? Allí en el capítulo 7 de Lucas tenemos entonces la historia de la viuda de Naín. Una aldea allí de Galilea, ¿verdad? En esa región. Y allí estaba Jesús llegando a la ciudad cuando se encuentra con esta situación. La mayoría de las personas de la ciudad estaban saliendo hacia las afueras para poder despedir al hijo de esta viuda, y cuando Jesús ve esta situación se compadece. Cuando Jesús ve este momento, esta situación en donde ve personas llorando, donde ve las mujeres entristecidas, en donde ve la propia viuda, ¿verdad?, afligida con esta situación que estaba ya superándola a ella, porque no solamente ya había despedido a su marido, sino que ahora también tenía que despedir a su único hijo. ¡Su único hijo! ¿Te imaginas despedir a tu único hijo? Ella estaba prácticamente ahora sola en el mundo. Cuando Jesús ve esta situación, Él dice, tengo que hacer algo. Ahora, a diferencia de la historia de Jairo y a la historia también de Lázaro, tú puedes ver que las hermanas buscan a Jesús. Tú puedes ver que Jairo busca a Jesús.
para buscar una solución, para buscar una alternativa, para buscar que Jesús haga un milagro en la vida de ellos o en la vida de sus seres amados. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que Jesús llega a la viuda. Jesús busca a la viuda. La viuda, esta señora, en ningún momento tiende a buscar a Jesús, porque era tan grande su pesar, era tan grande su tristeza, que ella no estaba prestando atención a lo que estaba ocurriendo, ni sabía que Jesús estaba llegando, ni sabía de la multitud que venía junto con Jesús. Ella estaba sumergida en su dolor. Ella estaba pasando por ese momento terrible que el mundo nos ofrece, que nuestra condición nos ofrece, que es el tener que despedirse de un ser amado. Ya lo había vivido antes, despidiendo a su esposo. Ahora a su propio hijo. Cuando Jesús ve este cuadro, cuando Jesús ve esta situación, Él va hacia la señora. Él va hasta la viuda. Él va hasta esta situación. ¿Con cuál propósito? Poder llevar gozo y alegría. Poder cambiar la tristeza en gozo. Poder cambiar el dolor en alegría. Y es así como sucede. Fíjate que el versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. La ciudad estaba dolida también por la situación. La ciudad estaba golpeada porque no podían creer que esta señora, la viuda de Naín, tuviese que también pasar por esta pérdida. Entonces el versículo 13 dice que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. ¿Y cuáles fueron las palabras que Jesús le expresó a esta señora? Jesús, acercándose a la señora, le dijo: no llores. ¡Wow! 2 palabritas. No llores. Esta señora ni siquiera podía levantar sus ojos de la tierra, sus ojos del piso, porque era tan grande la tristeza que no podía ni siquiera mirar hacia adelante. Sin embargo, en un momento se acerca alguien y le dice: no llores. Y cuando le dice no llores, Jesús se acerca un poquito más, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y en ese momento se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y abrazó a su madre. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué hermoso! ¿Ya te imaginas ese cuadro? ¿Ya te imaginas esa película? ¿Ya te imaginas ese momento? Una madre destruida, una madre acabada, una madre que salía de las puertas de la ciudad para ir a despedir a su hijo, para ir a enterrar a su hijo, para poder ir a despedir a su último ser amado y ser querido de su núcleo familiar. Se encuentra entonces con Jesús, que en realidad Jesús la encuentra a ella. Y saliendo de la ciudad, tal vez triste, acabada, deprimida, para despedirse, cuando se encuentra con Jesús, después de encontrarse con Él, ella vuelve feliz, completos y llenos. Porque Jesús lo hizo posible. Porque cuando Jesús dice no llores, es porque Jesús sabe y tiene las herramientas para que tú no llores más. Cuando Jesús dice no llores, Jesús tiene el antídoto para que tus lágrimas puedan secarse. Cuando Jesús dice no llores, es porque Él ya te ofrece y tiene una solución para darte. Cuando Jesús dice no llores, Él sabe que lo que tiene preparado para ti es una gran bendición, es una gran esperanza, es una gran alegría. ¡Qué hermosa historia! ¿Sabes lo que dice el deseo de toda la gente sobre esta historia? Dice: el que estuvo al lado de la apesadumbrada madre cerca de la puerta de Naín, vela con toda persona que llora junto a su ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón que amó y se compadeció es un corazón de invariable ternura. Su palabra que resucitó a los muertos no es menos eficaz ahora que cuando se dirigió al joven de Naín. Y Él nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese poder no ha sido disminuido por el transcurso de los años, ni agotado por la incesante actividad de su rebosante gracia.
para todos los que creen en Él, es todavía un Salvador viviente. Es por eso que Jesús en esta noche te dice, no llores. No llores porque Jesús tiene el poder de restaurar la vida. Tiene el poder de traer de la muerte a la vida. Jesús dice, no te desesperes, no llores, no pienses que todo acabó. Qué hermoso saber, qué hermoso sentir, qué hermoso conocer estas verdades de la Biblia. Qué hermoso saber que Jesús estaba allí para calmar el dolor de una mujer. Qué hermoso saber que Jesús llegó hasta esta viuda para poderle conceder la mayor felicidad en su vida. Y qué bueno saber que Jesús vela con toda persona que llora junto a un ataúd. Como pastor me ha tocado pasar por muchos velorios y realmente es muy triste cuando tú tienes que ir allí a oficiar un sermón para despedir a alguien, para llevar consuelo a la familia, para llevar un mensaje de esperanza. Es muy difícil, porque cada velorio, cada familia y cada persona reacciona de una manera diferente. Ahora, cuando tú ves a familias que no conocen esta verdad, que no conocen estos textos de la Biblia, estas verdades bíblicas, tú puedes ver el desespero que ellos sienten al tener que despedir a sus seres queridos. Pero cuando tú ves a personas que sí conocen de la palabra de Dios, cuando sí conocen las promesas de Dios, ese dolor y tal vez esa tristeza que ellos sienten, uno puede ver y puede tal vez medir y siente que es menos o que dura menos. Porque está la bendita esperanza, porque está la hermosa esperanza y la hermosa promesa en sus corazones de que un día Jesús traerá para vida nuevamente a sus seres queridos. Ese es el antídoto que Jesús nos ofrece. Ese es el antídoto que la palabra de Dios nos ofrece para la muerte. Es tener una esperanza viva en nuestro corazón de que por más que tengamos que despedirnos en algún momento de nuestros seres amados, un día podremos reencontrarnos nuevamente con ellos por el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes? Si hay algo que me gustaría que tú puedas llevarte de esta noche, del mensaje de esta noche, es justamente que tú puedas buscar consuelo en la esperanza de la resurrección. Si tú tuviste que despedir a un ser querido, si tú tuviste que despedir tal vez a tu papá, a tu mamá, a un hijo, a una esposa, a un marido, busca consuelo en la esperanza de la resurrección. Así como leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, Jesús tendrá el poder con su palabra de resucitar a los muertos que descansaron creyendo en Él. Cree, busca ese consuelo en esa esperanza. Segundo, cree en Jesús. Porque Jesús le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas mismas palabras que Jesús dijo hace 2000 años atrás están vigentes hoy. Para ti, para mí, para nuestro mundo. ¿Sabes? Permanece en Jesús y permanece en la verdad hasta que Jesús venga. Porque Romanos capítulo 2 versículos 6 y 7 dice lo siguiente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Permanece en Jesús, permanece en la verdad hasta que Jesús venga. Porque el antídoto para la muerte es Jesús. Porque el antídoto para la muerte es caminar en los caminos de Dios. Es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Es buscar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Ahora te quiero dar el último consejo en esta noche. Sabes que existe también no solo la muerte física, pero según la palabra de Dios también existe la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual puede ser la más trágica de todas. Pero sabes que la palabra de Dios dice que hasta inclusive la muerte espiritual tiene solución.
porque existe un antídoto para la muerte espiritual. Y ese antídoto es justamente la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí el deseo de todas las gentes en la página 286. Satanás no puede retener a los muertos en su poder cuando el Hijo de Dios les ordena que vivan. No pueden retener en la muerte espiritual a una sola alma que con fe reciba la palabra del poder de Cristo. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Esa palabra es vida eterna. Como la palabra de Dios que ordenó al primer hombre que viviera sigue dándonos vida, como la palabra de Cristo dio la vida al joven de Naín, así también aquella palabra, levántate de los muertos, es vida para el alma que la recibe. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Son las palabras que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? No dejes morirte espiritualmente. No permitas que la muerte espiritual acabe con tu vida. Al contrario, busca a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios de una manera sincera, Él puede restaurar tu vida espiritual. Él puede restaurar tu condición espiritual. Y el enemigo ya no puede retenerte en la muerte espiritual, sino que al contrario, Dios hará un milagro en tu vida y llamará para que tú salgas de esa muerte espiritual, como lo hizo con este jovencito, ¿verdad? De la viuda de Naín. Cuando le dijo, a ti te digo, levántate. De la misma manera Dios te está diciendo esta noche, levántate. Es hora de que camines por mis caminos. Es hora de que tomes la mejor decisión. Es hora de que digas, quiero hacer la voluntad de tu palabra en mi vida. Para que de esa manera tú puedas permanecer en Jesús. Para que tú puedas permanecer en su verdad. Y para cuando Jesús venga, tú puedas estar allí, en la nube de los cielos. Reencontrándote con los seres queridos que tal vez tuviste que despedir en este mundo. El antídoto para la muerte. El antídoto para la muerte es Cristo Jesús. ¿Tú quieres invitar a Jesús en tu vida? ¿Quieres hacer tus planes según la voluntad de Dios? Permíteselo. Cree en Jesús y busca ese consuelo en la esperanza de la resurrección. Si tienes que tal vez lidiar o llevar en tu espalda el peso de la pérdida de un ser amado. Que tú puedas consolarte en la esperanza de que Jesús es el antídoto para la muerte. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios te bendiga en tu vida espiritual. Que Dios te dé fortaleza para seguir adelante, a pesar de las dificultades que tengas que enfrentar. Pero sobre todas las cosas, que tú puedas permanecer en Jesús. No solamente hoy, pero hasta que Jesús venga. Que Dios te bendiga.